los vastos y olvidados tramos rurales de Nebraska, donde el horizonte se pierde entre interminables campos de maíz, existen historias que la tierra misma parece querer ocultar. Relatos que la brisa arrastra entre las hojas secas, susurrando verdades que ningún ser humano debería conocer. Hoy vamos a desenterrar una de esas historias, una que aún persigue los sueños de los pocos que vivieron lo suficiente para contarla. Hablo del caso de la Granja Miller, un caso que, por su brutalidad y su misterio sin resolver, aún hoy eriza el vello de la nuca de cualquier oficial que se atreve a revisitar sus expedientes manchados. La historia comienza en el verano de 1997. La familia Miller, John, el padre, un hombre de pocas palabras pero manos fuertes, Sarah, la madre, el corazón de la granja, con una sonrisa que iluminaba hasta el día más gris, y sus dos hijos, el pequeño Billy, de apenas 7 años, y la adolescente Emily, de 15, llena de sueños que iban más allá de los límites del maizal. Vivían una vida sencilla, anclada en el ciclo de la siembra y la cosecha. Eran gente buena, de esas que uno espera encontrar en los Estados Unidos profundos. Todo cambió una calurosa tarde de julio. Los vecinos más cercanos, a kilómetros de distancia, notaron algo inusual. El tractor de John, que habitualmente rugía hasta bien entrada la noche, estaba en silencio. Las luces de la casa, que siempre brillaban como un faro en la oscuridad rural, permanecían apagadas. Al principio, lo atribuyeron al cansancio de una larga jornada, pero al día siguiente, el silencio era aún más denso. La leche de la mañana no había sido recogida. Algo no andaba bien. El primer oficial en llegar fue el sheriff Thomas Blackwood, un hombre robusto, con el rostro curtido por el sol y los años de ver lo peor de la naturaleza humana. El coche patrulla levantó una polvareda al acercarse por el largo camino de tierra, y lo primero que golpeó a Blackwood, incluso antes de bajar de su vehículo, fue el olor. Un hedor dulzón y metálico, inconfundiblemente el de la sangre. Era tan denso que casi se podía masticar. El aire mismo parecía pesado, opresivo. El sheriff Blackwood, con la mano en la empuñadura de su arma, avanzó lentamente hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose con el suave viento, como una boca quejumbrosa. El silencio dentro era absoluto, pero no un silencio de paz, sino un silencio de absorción, de ausencia. Cada paso de Blackwood en el porche de madera crujió con una fuerza aterradora. Al empujar la puerta, el hedor se intensificó, golpeándolo como un puño. Era un aroma tan nauseabundo que le hizo retroceder un paso, luchando por contener el aliento. La escena en el salón fue la primera advertencia. Los muebles estaban volcados, objetos rotos esparcidos por el suelo, y en la pared un arrastrón oscuro y pegajoso se extendía desde lo que parecía ser un impacto violento. No había cuerpos, pero las salpicaduras de sangre eran generosas, amplias, esparcidas por las paredes y el techo, como si alguien hubiera sacudido un pincel gigante empapado en el más puro carmesí. Era evidente que no había sido una pelea, había sido una masacre. Blackwood avanzó, su linterna cortando la penumbra. En la cocina, el horror se profundizó. El refrigerador estaba abierto, su contenido derramado y mezclado con más sangre. Y sobre la mesa, entre platos rotos, una visión que atormentaría al sheriff por el resto de sus días. El cuchillo de carnicero de John Miller, incrustado hasta el mango en una tabla de cortar, rodeado de lo que parecían ser fragmentos óseos y mechones de cabello castaño. La sangre aquí era más espesa, coagulada en charcos oscuros que brillaban siniestramente bajo la luz de la linterna. Las moscas, gordas y persistentes, revoloteaban en un festín macabro. La búsqueda continuó en el piso superior. El cuarto de Emily, la cama revuelta, en el suelo
Junto a un diario abierto había una mancha oscura y amplia que se extendía bajo la alfombra. Blackwood se arrodilló y con un guante levantó un borde de la alfombra. Debajo, la madera del suelo estaba empapada y el hedor era casi insoportable. Era la sangre de Emily, sin duda. Pero ¿dónde estaba el cuerpo? No había rastro, solo esa inmensa mancha, como si se hubiera disuelto o arrastrado con una fuerza inconcebible. El equipo forense llegó horas después. La casa era una escena de crimen grotesca, pero carecía de lo más importante: los cuerpos. Horas de rastreo, días de búsqueda. Los Miller simplemente habían desaparecido, dejando atrás una estela de sangre y horror. La única pista, si podía llamarse así, era un rastro de arrastre irregular y pesado que salía de la puerta trasera y se dirigía directamente al infinito maizal que rodeaba la propiedad. No eran huellas de pies, sino un surco continuo, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. La búsqueda en el maizal fue una pesadilla en sí misma. Las plantas, de más de 2 metros de altura, creaban un laberinto claustrofóbico. El silencio allí era aún más aplastante, solo roto por el crujido de las hojas bajo sus botas. La humedad era asfixiante. Tras horas de avanzar, el rastro de arrastre terminó en un claro pequeño y circular, en el centro del maizal. Y allí, la escena que los dejó a todos, incluso a los más curtidos, en un estado de shock catatónico. En el centro de ese claro había un montículo de tierra fresca. Al excavar, no encontraron a los Miller. Encontraron los restos de varios animales de la granja, gallinas decapitadas, un cerdo destripado y un perro que parecía haber sido arrancado en pedazos con una fuerza brutal. Todo estaba mezclado, entrelazado, y sobre ellos, cubriéndolo todo como una macabra mortaja, había una capa espesa y viscosa de sangre humana, aún húmeda, fresca. Era la sangre de la familia Miller, pero ¿dónde estaban los cuerpos? No había restos humanos reconocibles, solo la sangre, como si hubieran sido licuados o absorbidos por la tierra. La investigación nunca resolvió el caso, nunca se encontró un culpable, ni una explicación lógica. No había huellas que no fueran las de los Miller o las del equipo de búsqueda. Los Miller simplemente se desvanecieron, dejando atrás un legado de horror y una pregunta helada: ¿qué criatura o qué fuerza podría hacer algo así? Reducir una familia entera a una masa de sangre y esparcirla sobre los restos de animales. Hoy, la granja Miller permanece abandonada, un monumento al terror inexplicable. El maizal sigue creciendo, alto y denso, ocultando los secretos que la tierra se negó a revelar. Los pocos que han intentado adentrarse en ese maizal dicen escuchar a veces en el viento un susurro tenue y gutural, y el sonido de algo arrastrándose pesadamente entre las cañas secas. Un recordatorio constante de que, en los silenciosos campos de Nebraska, la oscuridad puede devorar más que solo la luz. Puede devorar la carne, el hueso y hasta la existencia misma. Siempre contigo, siempre en tus pesadillas. El Códice del Terror.